La adopción del dólar estadounidense como moneda de curso legal ha sido uno de los hechos económicos más importantes en la historia de nuestro país. De hecho, es mucho lo que se ha hablado sobre los efectos que ha tenido la dolarización. Un 9 de enero de hace 20 años, el presidente de ese entonces, Yamil Mahuad, anunciaba que se adoptaba el nuevo esquema monetario y que con él, de las palabras que nos recordamos, iban a venir un incentivo de la producción, del empleo, que la inversión externa directa en dólares iba a ingresar a borbotones. En pocas palabras, que en el Ecuador íbamos a ingresar a un estado de semiparaíso de desarrollo y de bienestar social. A 20 años podemos ya hacer una evaluación de lo que ha sucedido. ¿Por qué se aplicó la dolarización en el Ecuador? Esto se lo hizo en un contexto de economía de alta discrecionalidad, de imperio de las leyes del mercado. No olvidemos que desde 1981, cuando fallece el presidente Jaime Roldós y asume Osvaldo Hurtado, vinieron las primeras recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Desde esa parte hasta que se aprueba la dolarización, se dieron 11 cartas de intención firmadas por los gobiernos de nuestro país. 11 cartas de intención, que se esperaba que esas recomendaciones de fondos monetaristas tan típicas en Latinoamérica iban a tener resultados positivos. Pero vemos que termina el siglo XX y nos encontramos con una quiebra bancaria, con centenares de miles de ecuatorianos perjudicados en sus ingresos, con gente que fugaba del país por los problemas de abastecimiento de su economía popular. En 1999, el año previo a la dolarización, el tipo de cambio, es decir, la relación entre el sucre y el dólar, se había destapado bruscamente. Se vivía un sistema de alta especulación cambiaria. En enero de 1999, el tipo de cambio estaba a $1.007.000 sucres. Y al finalizar ese año, se había incrementado a 16.800 sucres por dólar. Yo quisiera que me ayuden un poco en vamos a hacer imágenes. Vamos a proyectar las gráficas un poco para que la gente pueda ver en realidad lo que ha pasado justamente hace 20 años que empezó la dolarización. Aquí está la gráfica, economista. Sí, muchas gracias. De todas maneras, cuando se aprueba la dolarización lo hacen a un tipo de cambio de 25.000 sucres por dólar. Y ahí viene la primera pregunta. Si en el mercado libre estaba a 16.000 sucres, ¿por qué se lo aprobó a 25.000? ¿Quiénes se beneficiaron con esa información privilegiada? Es algo que está escrito allí. Seguramente, no quiero dar ni siquiera sectores ni nombres, pero en la imaginación popular ya sabemos quiénes se beneficiaron en principio con esa medida. Luego, ¿qué pasó con los indicadores, con las variables económicas? Tenemos allí, en el cuadro, la producción quedó paralizada a partir de la dolarización. Es recién en el año 2004 que se empieza a reactivar, el año 2005 que comienza a darse un incremento sustancialmente importante dentro del Producto Interno Bruto. Yo quisiera que el compañero pase al siguiente gráfico y luego si podemos regresar al mismo, porque quería referirme a la inflación, uno de los indicadores más importantes. Vean ustedes cómo se incrementó la inflación cuando se aprueba la dolarización. Estos son datos del Banco Central, ¿no? 96,1%. Sí, un registro histórico. Nunca antes se había dado en el Ecuador una inflación de ese nivel. Y esto evidentemente pulverizó los ingresos de los ecuatorianos. No solamente se fumaron los recursos. Evidentemente, ¿no? El incremento de la inflación y al mismo tiempo el impacto cambiario que se da. Y la incertidumbre que se daba en esa época. Yo recuerdo que usted quería comprar un vehículo, la gente no sabía si venderlo en dólares o en sucre. Y eso hacía que mucha gente incluso pierda su inversión. Porque si usted tenía 100 millones de sucre, al final tenía $4.000. Así es.
los que ganaban en sucres, cuando se transformó a dólar, sufrieron un impacto brutal. La dolarización empezó con una serie de falencias, de afectación al bolsillo popular básicamente, pero también a la economía en general. El tema cambiario, el tema del sector externo que quedó desprotegido, porque ustedes saben, esto lo explico, mis alumnos me están escuchando también y quisiera que para ellos llegue esta explicación. Los países utilizan un mecanismo, un instrumento que se llama el incremento del tipo de cambio, la devaluación, para fortalecer sus exportaciones. Porque cuando el exportador recibe más moneda nacional por los dólares de la venta de su producto, evidentemente adquiere competitividad. Pero el Ecuador perdió esa capacidad cambiaria. Por lo tanto, el país atravesó en sus inicios un proceso de iliquidez, falta de dólares. Sin embargo, nosotros vemos que a medida que van avanzando los años, la inflación empieza a caer. Se lo hace evidentemente por la rigidez cambiaria, por la aplicación del desagio que se dio en aquel entonces. Pero retornando al gráfico, por favor, retornando al gráfico que estábamos viendo al comienzo, la dolarización, que tuvo serios problemas, se sostuvo por un hecho providencial. Miren ustedes, esa línea roja que se observa allí es el precio del barril de petróleo ecuatoriano. Vemos que en la época de la dolarización estaba por alrededor de $20 por barril. Sin embargo,